Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad estaremos estudiando la serie del mensaje a las 7 iglesias. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Antes de proseguir, voy a hacer una oración para poner bajo la voluntad y la administración de Dios por medio de su Espíritu esta enseñanza. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Rey, Salvador de nuestras vidas, aquí, Señor, estoy delante de ti para ponerme en tus manos, bajo tu voluntad, bajo la administración de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tomes todas mis iniquidades, me limpies, me purifiques, y si es de tu voluntad, que me uses como un vaso para que muchos puedan beber el agua de vida que es tu palabra. Creo, Señor, que si tú quieres, se puede cumplir el propósito. Bendícenos, Señor, tanto a mi vida como a todos. En el nombre de Jesús pido amén y amén. Nos toca el turno de estudiar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer lo que es en sí la revelación, el mensaje que le dice el ángel a Juan que le llevase al líder de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2, verso 1 hasta el 7. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias sean dadas al Señor por la base bíblica para enfocarnos en analizar este mensaje, que es el número 1 en la cronología respectivamente a cada iglesia. Quiero
comenzar diciendo que el mensaje a cada una de estas iglesias se aplica de 3 maneras. Tiene 3 aplicaciones. La primera aplicación es el mensaje para la iglesia del tiempo de la profecía. Es decir, en los días que el Espíritu Santo tomó al apóstol Juan y le revela el Apocalipsis, había una iglesia literalmente en Éfeso, una congregación, y había un líder, un pastor ahí para alimentar ese rebaño. La segunda aplicación es un mensaje profético, es decir, que este mensaje a la iglesia de Éfeso marcaría un tiempo en la historia de la iglesia de Jesucristo en general. Marca un periodo profético que la iglesia de Jesucristo iba a vivir. Y la tercera aplicación se aplica a cada persona, a cada cristiano que componen la iglesia de Cristo, a cada una de las personas que profesan la fe en Cristo Jesús. Vamos entonces, hermanos, a comenzar a analizar, a visualizar y a ubicarnos en la iglesia que vivía el presente de la profecía. Y vamos a rondar un poco cómo llegó el evangelio, dónde estaba geográficamente. Y vamos a darnos cuenta que tiene mucho que ver cómo Cristo se presenta a ella, de la manera que Cristo se presenta a la ciudad y les habla. Cristo les hablaba conforme a su capacidad y a su condición. El mensaje en sí a la iglesia de Éfeso es un mensaje que venía, hermanos amados, a restaurar algo especial. Pero antes vamos a ver en sí dónde estaba la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una potente metrópolis en el mundo antiguo, ubicada en el Asia Menor. Hoy en día le conocemos como el país de Turquía. Era famosa por ser una ciudad próspera en el comercio, ya que quedaba ubicada en una ruta comercial, la más importante en el mundo antiguo. También esta ciudad era una ciudad costera, portuaria. Estaba ubicada frente al mar Egeo. Aparte de tener una posición espectacular hacia el mar, la ciudad de Éfeso movía masas y multitudes debido a que contaba con un templo esplendoroso que fue levantado para la diosa Diana.
también contaba con la misma escultura grandiosa. Le decían la escultura de Diana, con su templo, considerado como una de las 7 maravillas de ese tiempo. Entonces, esa era la ciudad en sí de Éfeso. Podemos imaginarnos ahora grandes metrópolis como Nueva York, Río de Janeiro, París. Cada una de estas ciudades es espectacular y todos desean ir porque tiene atribuciones, infraestructura y cuenta también con maravillas que el mundo desea ver, desea ir y contemplar en el lugar donde está. Ese era Éfeso. Y entonces ahí, en esa tremenda ciudad, se fundó una iglesia, una congregación. Y vamos, hermanos, a analizar, vamos a hablar en sí cómo llegó el mensaje. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. En Hechos 19 encontramos a Pablo residiendo entre 2 años y medio a 3 años. Pero antes que llegase el apóstol Pablo a trabajar y a fundar esa iglesia, ya habían unos misioneros. Ya habían unos misioneros antes que llegase el apóstol Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, encontramos a Priscila y Aquila. Encontramos que esta pareja, este matrimonio misionero y colaboradores del apóstol Pablo, ya estaban adelante, ya habían ido a Éfeso. Y aparte, también dice el capítulo 19 de Hechos que Pablo se encontró con 12 misioneros más ahí, aunque le faltaban ciertas virtudes para tener potencia y sacudir con el evangelio a la ciudad de Éfeso. El capítulo 19 de Hechos los narra los tremendos acontecimientos de todas las índoles que ocurrían en la llegada de Pablo y los misioneros. Ese capítulo 19 de Hechos habla cómo estaba Éfeso de hundida en la idolatría, y especialmente el corazón de todos esos habitantes estaban puestos en su diosa y se sentían orgullosos de tener esa maravilla del mundo en aquel entonces. En el versículo 2 de ese capítulo 19, Pablo halló a un grupo de cristianos, como ya dije al principio. Dice que eran 12 varones que estaban ahí haciendo algo ya, pero que los halló sin el Espíritu Santo. Y cuando Pablo les habló acerca del Espíritu Santo, dice que ellos dijeron: nosotros ni sabemos qué es el Espíritu Santo. En el versículo 12 de ese mismo capítulo 19, encontramos que los enfermos eran sanados con solamente tocar los pañuelos. Es decir, Pablo tocaba un pañuelo y el enfermo tocaba
el mismo pañuelo y el enfermo era sano. De esa manera llegó el evangelio a esta ciudad de Éfeso. En el versículo 12 encontramos esa gran verdad. Y en el versículo 14 y 16 encontramos que el jefe de los sacerdotes de Éfeso tenía 7 hijos. Y que estos hijos practicaban exorcismo. Este hombre se llamaba Esceva. Era el jefe de todos los sacerdotes de Éfeso. Y sus hijos eran 7 y practicaban exorcismo. Y cuando vio el impacto y él miraba lo que Pablo hacía con el poder del Espíritu Santo, dice ahí que estos hombres, dice que se fueron también a echar demonios, como lo hacía el apóstol Pablo. Y dice que se llevaron un tremendo bochorno. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en lugar de que los demonios salieran, los demonios dice que los ultrajaron y les dieron una sacudida y los mandaron desnudos para sus casas. Entonces Pablo llegó con un poder haciendo milagros a la ciudad de Éfeso. Y en el verso 19, mire, les estoy enfocado de cómo se levantó la iglesia de Éfeso, la del primer mensaje de Apocalipsis. En el capítulo 19 y verso 19 encontramos a todos los brujos de Éfeso convertidos al evangelio que Pablo andaba predicando. En ese versículo 19 dice que los brujos, cuando creyeron al mensaje de Pablo, dice que recogieron todos sus libros e hicieron una quema de libros, dice, en la plaza, cuyo costo de esos libros, de todos esos brujos, era una fortuna. Dice la palabra ahí en ese versículo 19 que tenían un costo de 50,000 piezas de plata. Pero cuando fueron tocados por el Espíritu Santo y creyeron, ellos no escatimaron perder todo aquello, porque el Espíritu Santo les había revelado la verdad. En el versículo 23 y hasta el 28 encontramos a un tal Demetrio, que dice que tenía una compañía, una fábrica de hacer estatuillas de la diosa Diana. Era un comercio terrible en la ciudad. Y este Demetrio dice que reunió a todos los que tenían talleres, a los esculturistas, a los carpinteros, según del material que hacía cada taller, las esculturas, las estatuillas de la diosa Diana, porque todos los turistas, los visitantes, querían llevar para sus lugares un recuerdo, una estatua de Diana. Y este Demetrio era un platero, o sea, hacía esculturas de plata. Y convocó a todos los comerciantes. ¿Por qué? Para protestar, porque dice la palabra que el mensaje de Pablo estaba haciendo que la gente se rebelara contra la idolatría y la adoración a Diana y creer a Jesús, porque el apóstol Pablo les iba predicando los 10 mandamientos y les predicaba el primero y el segundo: no tendrás dioses ajenos ni harás imágenes. Y la gente tocada creía, y el mercado de los plateros y de los talleres que hacían esculturas de la diosa Diana se vino abajo.
Entonces vemos que protestaron, hicieron una gran protesta, que llevaron a los predicadores, a los misioneros. En el versículo 29 encontramos que estos plateros, encabezados por Demetrio, llevaron a Alejandro, a Gayo y Aristarco. Fueron convocados, oiga bien, no a cualquier edificio, sino al teatro de Éfeso. Era un estadio, una plaza, con miles de personas. Entonces, llevaron a los predicadores a interrogarnos, a comprometerlos que no siguieran alborotando la ciudad, porque estaban haciendo que la ciudad se fuera a bancarrota. Estamos viendo cómo llegó el evangelio con poder a la ciudad de Éfeso, a la cual, donde estaba una congregación a la cual le manda el primer mensaje del Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo. Y mire, para resumir ya y terminar de hablar del relato de la entrada al evangelio, encontré algo terrible. Dice el verso 34 de Hechos 19, que cuando tenían a los predicadores en el centro del teatro y todo el teatro estaba a reventar, Demetrio y todos los escultores de las estatuas de Diana, dice que empezaron a agitar la multitud y a cantar. Y oiga bien cuánto duró ese tiempo de canto hacia Diana. 2 horas, dice la palabra del Señor. Durante 2 horas esa gente estuvo a grito abierto, a todo pulmón, diciendo: Diana es la más grande, nuestra diosa, y le alababan. Imagínense el estado en que estaba esa gente, el espíritu que los movía. Y vemos también la contraparte, cómo estaban los siervos de Jesucristo ahí por causa de meterse a esa metrópoli con el fin de fundar una iglesia ahí lavada con la sangre de Cristo Jesús. Así es de que ahí estaba entonces, mis amados hermanos, una congregación debido a las misiones que hicieron estos varones, y ellos con el evangelio pudieron hacer que muchos de la ciudad se convirtieran a Jesucristo. Entonces el mensaje que leímos de Apocalipsis, Dios se lo manda al líder de esa iglesia, y el mensaje lleva un halago, lleva un reconocimiento a las cosas buenas que esta iglesia tenía. Era una iglesia con muchas características muy buenas. Número 1, eran muy trabajadores. Pero cuando dice ahí trabajadores, no está hablando de lo material que llevaban 3 turnos para ellos mismos. Cuando dice que eran trabajadores, es que eran gente entregada al trabajo de la obra de Dios. Característica número 2 que Dios les manda a decir, que se les reconoce, que tenían mucha paciencia. Tenían mucha paciencia para vivir en medio de una ciudad tan pecadora, tan idólatra, pero ellos pacientemente esperando a Jehová, y así vivían ellos, llevando las buenas nuevas. Número 3, característica número 3, que resistían a los malos. Mire qué cualidades tan buenas. Es decir, era una iglesia que, cuando dice a los malos, eran a los malos ministros, a los malos mensajeros. No le daban lugar
a los malos, dice la palabra del Señor. Tenían un carácter, no los movía nadie. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido del evangelio del apóstol Pablo, de Priscila, de Aquila, de Alejandro, de Gallo y de un montón. Apolo inclusive estuvo predicando ahí. Entonces estos tenían el carácter, resistían a los malos, contendían con ellos. Característica número 4 que Dios les reconoce: tenían espíritu de discernimiento. Es decir, que conocían quién era verdadero predicador, verdadero ministro, y quién era un falso predicador, un falso ministro. Porque aún desde los principios de la iglesia primitiva, ya, hermanos, existían los falsos obreros, los falsos predicadores. Y esta iglesia de Éfeso tenía esa característica, que tenían espíritu de discernimiento. Ellos no creían a cualquier cosa. Primero pesaban en la palabra los hechos, los frutos, el espíritu de aquel predicador, y conforme al análisis lo recibían o lo rechazaban. Entonces, característica número 5: aborrecían la doctrina de los nicolaitas. Esta doctrina de los nicolaitas sale en otro mensaje que más allá vamos a ver, a otra de las 7 iglesias. Pero aquella iglesia de la que vamos a ver más adelante en otro tema, esa fue lo contrario. Esa le dio cabida a la doctrina de los nicolaitas. Pero Dios felicita a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque ellos no le dieron entrada a los nicolaitas. Los nicolaitas era un movimiento que se levantó en la época apostólica, que andaban predicando muchas herejías. Andaban diciendo que algunos de los 10 mandamientos ya no eran necesarios. Andaban diciendo de que Dios no tomaba tanto en cuenta esas cosas, y metían muchas herejías y desenfrenaban al pueblo de Dios. Pero en Éfeso, los nicolaitas, dice Dios, lo felicita a la iglesia de Éfeso, no tuvieron éxito en apartar a los hermanos de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a los nicolaitas y se pararon firmemente. Bendito sea el Señor. De manera que podemos ver que Dios le reconoce todo lo bueno que ellos tenían. Pero en ese examen, Dios encontró en medio de todas las virtudes la anomalía, donde ellos estaban fallando. Entonces Dios les advierte de el fallo que ellos tenían, y a la misma vez les dice que mediten y se aparten y vuelvan a lo que fueron antes de estar fallando en esta situación. ¿Y cuál fue el fallo? Que dejaron el primer amor. Entonces dejaron el primer amor, esa pasión, ese cuidado de examinar a los predicadores si eran de verdad o no. Aquel trabajo que hacían en la obra de Dios entregado, aquella paciencia de poder con la ayuda de Dios mantenerse en una ciudad tan poderosa, pero ellos practicaban la santidad por medio de la palabra. Y aquel espíritu de discernimiento se había ido, e inclusive los nicolaitas ya podían asomarse de vez en cuando a la congregación. Entonces, cuando, y vemos el mensaje, hermano, Dios en el mensaje les hace ver en qué están fallando y les invita a volver
al primer amor. ¿Y qué es volver al primer amor? Y ahí es muy maravilloso el aprendizaje. ¿Qué es volver al primer amor? Volver a hacer las obras buenas que ellos hacían por mucho tiempo. Entonces, el otro lado es cuando ya se pierde el primer amor, podemos decir que se pierde el deseo de trabajar como los de Éfeso. Se pierde la paciencia de esperar en Jesús, de esperar sus promesas, de esperar en la palabra, como los de Éfeso. Cuando ya se pierde el primer amor, ya no se resiste a los malos. Ya se dice, no, si él es hijo de Dios también, al que ande en maldad. Y así podemos ver qué significa perder el primer amor. Pero Dios les dice, vuelvan al primer amor. Y como recompensa, yo los voy a recibir y les daré a comer del árbol de la vida. Entonces, el mismo apóstol Pablo les escribe al contemplar el apagamiento que entró a la iglesia de Éfeso. Aquella iglesia que él había dejado con vigor, con un entusiasmo, con un avivamiento, con aquel ímpetu que ellos hacían las cosas y le servían a Dios. El mismo Pablo se dio cuenta que aquella iglesia ya no era lo mismo. Por eso en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, les escribe y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Note bien, los de Éfeso, aquellos hermanos que gozaban de todas aquellas cualidades que el Espíritu lo impulsaba, ya no tenían. ¿Por qué? Porque se estaban saciando con vino, con bebida, con otras cosas. Pero el apóstol dice, hombre, párenle, mejor embriáguense, vuelvan a llenarse, vuelvan al primer amor, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor vuestro Dios en vuestros corazones. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces esa era la iglesia en sí. Hemos hablado dónde estaba encontrada geográficamente la ciudad, en lo que hoy es el país de Turquía. Hemos hablado cómo entró, con qué potencia el evangelio y fue fundada esa iglesia. Las cualidades hermosas, pero cómo se fue apagando aquello. Y Dios desde el cielo les llama y les dice, no los quiero así. Vuelvan al primer amor. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a entrar a la segunda aplicación. Es un mensaje profético. El mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje profético. ¿De qué manera lo entendemos? Por ejemplo, mis amados hermanos, en la profecía, cada una de estas 7 iglesias marca 7 periodos de tiempo, desde el año 31, que Cristo se fue al cielo, hasta la segunda venida de Cristo. Conforme vayamos avanzando en la serie, van a ir avanzando los tiempos de la iglesia. Pero Éfeso, el tiempo de la iglesia de Éfeso es aproximadamente los primeros 100 años del cristianismo. Por eso se le nombra a la iglesia de Éfeso la iglesia apostólica, porque fue el tiempo de los apóstoles, del ministerio de los apóstoles. El tiempo de ese mover apostólico fue, hermanos, durante los primeros 100 años. Entonces, esos primeros 100 años, hermanos, son esos años gloriosos, esos años donde todos los predicadores hoy en día gozamos de esas historias y las predicamos. Entonces, en el mensaje se le presenta a Cristo. Oiga bien, es importante ver cómo Cristo se le presenta a cada iglesia. Y usted, si usted me sigue cada enseñanza de cada iglesia, va a ir notando que Jesús a cada iglesia se le presenta de una manera diferente.
Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso se le presenta como el sacerdote, un sacerdote caminando en medio de los candeleros. Esto es muy importante que usted ponga atención, porque ya estamos en la etapa, en la aplicación profética. Entonces, con las 7 estrellas a su derecha. ¿Qué nosotros entendemos por esto? El Apocalipsis es fácil de entenderlo. El Apocalipsis se explica en la misma Biblia. Si el mensaje a la iglesia de Éfeso implica también un sacerdote moviéndose en medio de los candeleros, obvio, este es el gran sumo sacerdote que habla Hebreos capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo, que fue vestido de sacerdote y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Pero vemos que en la revelación y se le dice a Éfeso, Jesucristo anda caminando en medio del santuario celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que esa iglesia, ¿qué eran las funciones del sacerdote? Las funciones del sacerdote era de todos los días revisar los muebles que estaban en el lugar santo. Vemos que el santuario, el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés estaba compartido en 3 divisiones: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el mensaje a Éfeso, Jesús fue visto por Juan en el lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? Habían 3 muebles, acuérdense bien. La mesa, que tenía 2 pilas de panes, y tenía también un candelabro con 7 mecheros, y tenía también un mueble, el mueble del incensario. Y cada uno de estos muebles tiene un significado. La mesa significa el trono, las 2 pilas de pan, el Padre, el Hijo sentado en su trono. Son pan de vida. O sea, le está diciendo Éfeso, no faltará pan para vosotros, habrá pan en abundancia. Y es lo que vemos en el primer siglo, ¿no es cierto? ¡Wow! Cómo se movía la palabra de Dios con potencia. Ya vimos en Éfeso cómo entró y hacía todos los lugares aquella abundancia de palabra de los apóstoles y todos los misioneros. Eso significa el que Cristo lo vio en medio de los candelabros. Quiere decir que esa iglesia no iba a estar en tiniebla. Y vemos los primeros 100 años, hermanos, de esa iglesia gloriosa, apostólica. Una iglesia que marcaba por la luz. Una iglesia que cuando llegaba a un lugar se iban las tinieblas. Entonces, los candeleros necesitaban aceite. Significa el Espíritu Santo. La iglesia apostólica, una iglesia inundada por el poder de Dios. Los lugares donde oraban se estremecían literalmente, temblaban. Había espanto en los que no entendían las cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo se movía en medio de los candeleros, gloria a Dios. Y vemos también que era una iglesia de oración. Tenían culto todos los días a las 3 de la tarde. Por eso que Jesucristo en el lugar santo del tabernáculo, ahí estaba el mueble del incensario que dice el mismo Apocalipsis, que son las oraciones de los santos aquí en la tierra que llegan a la presencia de Dios. Entonces vemos, hermano amado, que entendemos muy bien por qué es aplicable a los primeros 100 años. Porque Jesucristo como sacerdote está ahí asegurando que sería una época de gloria, repartiendo, mandando Jesucristo
respaldando, manteniendo a su iglesia, que no le faltara ni aceite para las lámparas. Por consiguiente había luz, ni pan, ahí estaban las 2 pilas de pan, ni oraciones, etcétera. Qué hermoso, qué maravilloso. Entonces vemos que Éfeso significa deseada. Amigo y hermano, la ciudad de Éfeso tiene un significado, y el significado es deseada. Y vemos que en la aplicación profética incluimos su significado. ¿Por qué? Porque es la iglesia deseada. ¿O usted no quisiera que en su congregación los predicadores fueran estos nombres? Oiga bien, Pedro. ¿Quién no desea que Pedro esté predicando literalmente ahí en su congregación? Pablo, Felipe, Juan, Apolo, Bernabé, Santiago, Timoteo, etcétera. Todos ellos fueron los predicadores de los primeros 100 años de la iglesia, con poder. Por eso significa Éfeso deseada. ¿Quién no deseara eso? Yo desear, anhelar. Por eso vemos que tiene sentido lo que es la palabra del Señor. Ahora bien, cuando dice que perdieron el primer amor, en la aplicación profética, ¿cómo nosotros aplicamos esa frase o ese acto? ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Yo les voy a decir. Mire, todos estos predicadores que hemos mencionado se fueron muriendo, los fueron matando y se fueron desapareciendo. Y el último precisamente que murió de vejez fue a quien Dios le reveló el Apocalipsis, el apóstol Juan, el discípulo amado. Entonces, cuando los cristianos, hermanos, que contemplaron tales maravillas en el apogeo apostólico, que miraban cómo resucitaban los muertos, hablábamos de desear ser parte de esa iglesia. ¿Quién no desea que en su iglesia, en un culto, acepten 5,000 personas? Pero en la iglesia del primer siglo pasó. ¿Quién no desea que en un culto se resucite a una persona? Lo hizo Pedro a Tabita, lo hizo Pablo a Eutico. Imagínense. Pero cuando fueron muriendo los predicadores de esta talla, como que la cristiandad se fue apagando, se fue entristeciendo. Y como que dijeron, bueno, ya se están muriendo todos, ¿y qué va a pasar? Y como que hubo un apagamiento con la partida de todos los apóstoles, los discípulos. Pero Dios les dice en el mensaje profético, levántense, yo estoy con ustedes. Pablo ya murió, Pedro ya murió, Jacobo murió, Esteban, todos murieron, pero yo, el sumo sacerdote, tengo suficiente aceite para que sus lámparas siempre sigan encendidas. Tengo pan para ustedes, no se preocupen, sigan adelante, vuelvan a las primeras obras. El llamado en la aplicación profética es que les dice, ustedes levántense, levanten nuevos obreros, levanten. En la próxima enseñanza, Esmirna, vamos a ver que funcionó el llamamiento de Dios a volver al primer amor, porque volvieron al primer amor y ahí se levantó otro número de varones
tremendo. Eso lo vamos a ver acá, no les voy a adelantar mucho, en la iglesia de Esmirna, que se le llama los padres de la iglesia. Pero eso va a ser en la próxima enseñanza. Pero entonces, amados hermanos, por eso es el llamado de Dios. Ahora vamos a entrar a la última aplicación. El mensaje a Éfeso también es aplicable a cada cristiano. Hoy en día, a cada uno de nosotros, es aplicable. Bendito sea el Señor. Bueno, para empezar podemos decir que empieza bien la cosa. Así como en Éfeso empezó aquel mover, aquel recibimiento, aquel movimiento. Así empiezan los cristianos, con aquel regocijo, aquella alegría, aquel fervor al encontrarse con Jesús y conociendo un mundo nuevo que Dios les da, aquella alegría, con deseo de ganar almas, de compartir esto y lo otro. Bueno, empieza bien la cosa. Ahora, cuando está ese apogeo, ¿qué pasa? Se trabaja. Yo que soy pastor por unos 14 años ya, uno sabe bien con qué sonrisa le agarra el primer privilegio a aquella persona cuando le dejamos para limpiar el templo. ¡Qué alegría! Porque está en el primer amor. Deseo, sí, pastor, no se queja. Que lléveme, vaya a traerme un hermano allá y llévemelo. Amén, pastor. ¿Qué más puedo hacer? Una maravillosa, un maravilloso fruto del primer amor, el trabajar, independientemente a lo que los pongan. La paciencia. Somos pacientes. Y cuando está en ese primer amor, el cristiano soporta a los malos. Tiene temor de no ya las malas amistades, de no involucrarse. Hay un temor. ¿Por qué? Porque es el tiempo de ir a las aguas bautismales también. Y así le interesa saber qué predicador es verdadero y le pregunta a su pastor, a algún hermano, a algún predicador de la iglesia, pastor, esto y esto, pregunta, le interesa estar bien con Dios. Aborrece a la falsa religión cuando se da cuenta el verdadero evangelio, como aquellos que aborrecían a los nicolaitas. Y así sucesivamente. Pero pasado el tiempo, ¿qué pasa? Igual a la iglesia de Éfeso. El primer amor se descuida, se va. Ahora, yo no sé cuántos están en la situación que encontró Jesús a esta congregación. ¿Y cómo terminaron los cristianos del primer siglo allá? No sé, pero el Espíritu Santo sabe. Pero es importante, al estar estudiando el mensaje a Éfeso, nosotros concientizarnos si el mensaje, si el llamado de Jesús vuelve al primer amor, es en el presente para cada uno de nosotros. Dice, vuelve a las primeras obras. Y a veces los frutos se denotan. Ya el hermano no se le ve la sonrisa que se le veía cuando le dejaban el privilegio. Cuando se le decía, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Lo hace, pero ya no con aquella devoción. Ya no es paciente el hermano. Se cansó de esperar a Jesús. Se cansó de esto, se cansó de los otros. Se cansó ya de los hermanos aún de la iglesia. Se cansó de todo. Ya se fue la paciencia. Entonces, ya al hermano no le importa comer con los incrédulos, revolverse con los malos, como al principio lo hacía. Le estoy dando un recuento de cómo usted puede denotar si usted está en el mismo problema de la iglesia de Éfeso. Ya el hermano se alimenta con los mensajes de los falsos apóstoles y los falsos profetas, que hoy, por cierto, hay a montones. Ya el hermano
aunque él sabe que hay una doctrina pura y que con humildad se abre la Biblia en la iglesia y todo, pero ya el hermano dice, no, pues mejor si aquí la iglesia, tal tabernáculo me trae a mi casa, a la sala de mi casa, y ya el hermano le da la bienvenida a los falsos predicadores. Hablan bonito, visten trajes de $5,000, se dio cuenta que tienen jet privado y hasta dentro entra una duda en su corazón. Si están bendecidos es porque Dios está con ellos. Y así va tomando ventaja la apostasía. Y también ya el hermano anda diciendo que hasta el católico con toda su falsa creencia se va a salvar fácilmente. Como al final los nicolaitas en la iglesia de Pérgamo, por ciento, la tercera iglesia, usted va a ver que ahí ya los nicolaitas están sentados en las bancas de aquella iglesia pura que al principio lo rechazó. Entonces, mis amados hermanos, Cristo dice a la iglesia de Éfeso, vuelvan a hacer las primeras obras, métanse al primer amor y quedan directos hacia el paraíso, hacia el reino de los cielos, y comerán del árbol de la vida. Gloria a Dios. Así es de que hasta aquí vamos a llegar con el estudio de la iglesia a los Éfesos. Así que les invito para la próxima, porque estudiaremos el siguiente mensaje a la iglesia de Esmirna. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nomás vamos a dar gracias a Dios, y si alguno quiere rendirse a Jesús, lo puede hacer. Gracias, Jesús amado, por permitirme haber, Señor, tomado tu palabra, haber estudiado, Señor, un poco de ella y compartirla con los oyentes. Muchas gracias, Señor, que tu palabra, Dios mío, haga efecto en cada vida. Tu palabra llega a tiempo, tu palabra llega fuera de tiempo, pero que tu palabra, Señor, siempre trae un propósito. Gracias por permitirme este privilegio, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.